Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, me ha tocado el corazón de una manera muy especial. El título ya les da una pista, ¿verdad? Burak y Neslihan, el amor que siempre recordaré. Uf, solo decirlo ya me pone un poco nostálgico y a la vez, lleno de una energía bonita. Hoy no vamos a hablar de tendencias efímeras o de consejos rápidos, vamos a hablar de algo que trasciende el tiempo, de esas conexiones humanas que dejan una huella imborrable. Vamos a desgranar por qué la historia de amor entre Burak y Neslihan se ha convertido en un verdadero referente para tantos de nosotros, y lo que podemos aprender de su vínculo. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras futuras historias y conversaciones. Prometo que lo que viene hoy valdrá la pena. Cuando escuchamos o leemos sobre Burak y Neslihan, automáticamente pensamos en esa chispa, en esa conexión que parecía escrita en las estrellas. No es solo una historia de amor de película, es una lección sobre la profundidad de las relaciones, sobre el respeto mutuo, el apoyo incondicional y sobre todo, sobre cómo encontrar en otra persona no solo a tu pareja, sino a tu mejor amigo, a tu confidente, a tu cómplice en la aventura de la vida. ¿Cuántas veces vemos parejas que parecen tenerlo todo, pero les falta esa conexión genuina que se respira a kilómetros? Bueno, Burak y Neslihan, de alguna manera, nos mostraron que esa conexión no es un mito, es una posibilidad real si se cultiva con amor y sinceridad. Pensemos en los inicios de su historia. No se trataba de fuegos artificiales constantes, sino de una construcción pausada, de esos pequeños detalles que van tejiendo un lazo fuerte. Recuerdo haber leído y visto entrevistas donde hablaban de cómo se conocieron, y no fue un encuentro de película de Hollywood precisamente, sino algo más orgánico, más humano. Y ahí radica, creo yo, uno de los grandes secretos de su perdurabilidad. Se enamoraron de la persona completa con sus virtudes y sus imperfecciones, y aprendieron a amar esas imperfecciones como parte del conjunto. Es fácil enamorarse de la versión idealizada de alguien, pero quedarse enamorado de la realidad, esa es la verdadera magia. Una de las cosas que más me fascina de su relación es la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras y proyectos. No había celos, no había competencia, solo orgullo y admiración. Cuando uno triunfaba, el otro celebraba como si fuera propio, y cuando uno enfrentaba un desafío, el otro estaba ahí para darle la mano, para recordarle su fuerza. Esta complicidad profesional es un reflejo directo de su conexión personal. En un mundo donde muchas veces se promueve la individualidad a ultranza, ellos nos recordaron la belleza de ser un equipo, de crecer juntos y de potenciar las fortalezas del otro. Imaginen tener a alguien a tu lado que no solo te quiere, sino que cree en ti más de lo que tú mismo crees en ciertos momentos. Eso es un tesoro incalculable. Y no podemos dejar de hablar de la comunicación. Seguro que no siempre estuvieron de acuerdo en todo, eso es imposible en cualquier relación sana. Pero lo que sí demostraron es la importancia de una comunicación abierta y honesta. No se guardaban las cosas, hablaban, debatían, resolvían. Entendían que los conflictos no son el fin de una relación, sino oportunidades para crecer y fortalecerse, siempre y cuando se aborden con respeto y empatía. ¿Cuántas discusiones innecesarias se evitarían si aplicáramos esa lección? Escuchar para entender, no solo para responder. También admiro mucho la forma en que compartían su vida con el público, pero sin perder su intimidad. Había una línea muy clara entre lo que era público y lo que pertenecía a su espacio privado. Sabían cómo mantener ese equilibrio permitiéndonos ser testigos de su amor, pero sin sentir que invadíamos su intimidad. Esto habla de madurez, de saber proteger lo valioso. En la era de las redes sociales donde todo parece estar a la vista, esta capacidad de discernimiento es fundamental. ¿Y qué decir de la evolución de su amor? No se quedaron estancados en una etapa. Su relación evolucionó, se hizo más profunda, más serena, más sabia con el tiempo. Vimos cómo su amor se transformó adaptándose a las distintas fases de la vida, a los retos que seguramente enfrentaron juntos. No es fácil mantener viva la llama de la pasión y la conexión a lo largo de los años, pero ellos parecían tener el secreto para que ese amor se reinventara constantemente, para que nunca dejara de sorprenderse. Pienso en la admiración que uno puede sentir por la forma en que se complementaban. Burak, con su energía, su carisma, su visión.
Neslihan con su sensibilidad, su fuerza interior, su inteligencia. Juntos creaban una sinergia que era palpable. No se trataba de ser iguales, sino de ser diferentes y que esas diferencias se volvieran fortalezas en su unión. Es esa idea de que dos mitades pueden hacer un todo aún más hermoso. Además, su historia nos enseña sobre la resiliencia. La vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. Seguramente tuvieron momentos difíciles, obstáculos que superar. Y la forma en que salieron adelante juntos, unidos, fortaleció aún más su vínculo. Ver a una pareja superar adversidades demuestra la profundidad de su compromiso y la solidez de su amor. Es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Y si me preguntan cuál es el ingrediente secreto, creo que es la autenticidad. Ellos eran ellos mismos, sin pretensiones, sin máscaras. Y esa autenticidad permitió que su amor floreciera de una manera genuina y duradera. Cuando te muestras tal cual eres, permites que la otra persona te ame por quien realmente eres, y eso es la base de cualquier relación sólida. La manera en que se miraban, las pequeñas anécdotas que compartían, todo hablaba de una conexión profunda y sincera. Era ese tipo de amor que te hace sentir que todo es posible, que el mundo es un lugar mejor cuando estás acompañado. Un amor que te impulsa a ser mejor persona, que te saca lo mejor de ti. Y aquí es donde quiero invitarlos a reflexionar. En un mundo que a veces nos bombardea con imágenes de relaciones perfectas e inalcanzables, la historia de Burak y Neslihan nos ofrece una perspectiva más real y esperanzadora. Nos muestra que el amor duradero se construye, se nutre, se cuida. No es algo que simplemente sucede, es algo que se elige cada día. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado conversando, hemos explorado la profundidad de la conexión entre Burak y Neslihan, destacando su apoyo mutuo, su comunicación abierta, su respeto, su autenticidad y su capacidad para evolucionar juntos. Hemos visto cómo su historia nos enseña sobre la construcción de relaciones sólidas y significativas, y cómo su amor se ha convertido en una inspiración para muchos de nosotros. Realmente creo que hay mucho que podemos aplicar en nuestras propias vidas a partir de su ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Burak y Neslihan. Espero de corazón que les haya parecido tan inspirador y conmovedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de su relación? ¿Hay alguna otra pareja que consideren un ejemplo de amor verdadero? Por favor, dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad de este canal. Y ahora, la parte que muchos esperan para mostrar su cariño y apoyo. Si les gustó este vídeo, si sintieron esa conexión y quieren seguir viendo más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que nunca se pierdan nuestras próximas aventuras y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.